En el día de hoy, nuevamente, en la sección que estamos realizando desde el Radio Club Gualeguaychú, un espacio en el recuerdo, vamos entrevistando personas que pasaron y tuvieron dieron mucho tiempo de su vida para poner en funcionamiento el Radio Club. Entonces, en el día de hoy nos toca una persona muy especial que se llama Roberto Cagnoli, el señor Roberto Cagnoli, Lima Uniform 1, Juliet November, ¿no? Creo que sí, está ahí. Aparte está ahí, se ve de fondo, es imposible errarle. Roberto, muchas gracias por hacerse presente y por dejarme entrevistarlo. Hola José, buenos días. La verdad que un gusto enorme estar haciendo esta entrevista con vos y en el marco de la institución del Radio Club Gualeguaychú. Un gusto realmente. No, el gusto es mío, le puedo asegurar que es mío más que otra cosa. Bueno, a ver, yo no sé si usted pudo ver las entrevistas anteriores, pero bueno, todo esto arranca de cómo uno se convierte en radioaficionado. Entonces, primera pregunta, ¿cuántos años hace que usted es radioaficionado? Desde el año 1982. Miércoles, la guerra de Malvinas. Era muy jovencito. Guerra de Malvinas. Exactamente, después, ahí un poquito después. Bien. O sea, ya estamos hablando 43 años. Claro. No, 41 años ya. Sí. Wow, muchos años. Tiempo. Usted está en categoría... categoría general. General, quedó en general. ¿Cómo? Se quedó en general, no quiso hacer así. Sí, me quedé en general por una cuestión de hoy por hoy, de tanto que uno le tiene que dedicar al laburo, por una cuestión de que dije, bueno, ya llegará el momento donde uno tenga más tiempito para ascender de categoría y dedicarle un poquito más a la experiencia de la radio. Bien. Ahora, cuando usted hace 41 años tomó la decisión de hacer el curso, ¿cuántos años tenía usted? En el año 64, 74, 84, 19 años. 19, muy jovencito. Muy jovencito. Un adolescente. Íbamos a la escuela técnica. ¿Y qué pasó por la cabeza de Roberto para que con 19 años quisiera hacer el curso de radioaficionado? Todo arrancó con un amigo que ya tenía un equipito de AM y era radioaficionado. Ajá. Ese amigo vivía acá en Gualeguaychú, iba a la escuela técnica también. Y bueno, me empezó a comentar y tenía un equipito armado por él de AM. Él vivía acá en una pensión porque sus padres eran de Ceibas, de Médano. Y en la pensión, la casa esa tenía un sótano abandonado. Y en el sótano abandonado había puesto su equipito de AM. Y me entró a mostrar, me invitó, empecé a mirar de qué se trataba y bueno, me entró la fichita de la radio de una manera que ya quería tener un equipo y así fue como empezó el tema de la radio. Bien. Ahora, ¿en qué radio club usted lo hizo? Yo en esa época rendimos en el correo, se rendía en el correo. Que se enviaban los papeles completos y se mandaban que iba al Radio Club argentino. Y eso iba directamente del correo a la ENACOM en aquella época. Directo a la ENACOM. Claro. Y cuando rendí categoría general, también fue en el correo, que nos tomaron telegrafía, 15 palabras por minuto, recepción y transmisión. Una cosa, y como el jefe de correo nos dice, pero tenemos un problema. El hombre, un fanático del Charlie Whiskey, del correo, y me dice, tenemos un problema, no tenemos oscilador. No se haga problema, nosotros traemos el equipo. Era 2 amigos rendíamos. Traemos el equipo y lo usamos como oscilador y así fue. Y nos tomó mi amigo 10 palabras por minuto y a mí 15 sin perdonar nada. Y con mi amigo habíamos practicado tanto, él iba a casa y en vez de ponernos a hablar de temas de la amistad, hablábamos de whisky. Y así fue como practicamos durante meses. En esa época no se rendía por sino que se dedicaba el correo a hacer el trámite. Wow.
La verdad lo envidio. Hoy es mi miedo. Yo creo que me voy a quedar en novicio simplemente para generar esto de Charlie Whiskey. A mí me pone Sí, muy pero nervioso. el Charlie Whiskey, una vez que le agarrás el gustito, es fantástico. Realmente te entra se disfruta mucho el Charlie Whiskey. Yo por ahí ahora no hago tanto, transmito despacito y recibo 5 palabras por minuto, y bueno, por ahí uno deja 2 o 3 meses sin practicar, pero es como la bicicleta, ¿viste? Una Claro, vez que escuchás la música, es decir, que no te pones a pensar a ver punto raya, sino que escuchás la música, es fantástico. claro, wow, tremendo. La verdad lo felicito. Bueno, gracias. Y cuando usted ya tenía la licencia, su señal distintiva, ¿recuerda cuál fue su primer equipo? El primer equipo, primero tuve un equipo sin ser radioaficionado, me prestan un equipo canalero de 11 metros, Ajá. de banda agraria, en el canal 16, con una valvulita muy chiquita que daba 5 vatios, y nosotros no teníamos ni idea. Entonces nos pusimos con un amigo a ver cómo se hacía una antena, y claro, habré tenido 17 años. Entonces no teníamos ningún elemento, ni plata, ni nada, y resulta ser que por enfrente a mi casa pasaba un cable de video de una persona que en aquella época, un adelantado, un empresario que había hecho un cable video en la ciudad y que ya no se usaba más, y estaban los cables por ahí colgando a la cuadra, ya se venían cortando. Esos cables tenían una malla de aluminio de caño. No tenía una malla entretejida, sino que de caño. Entonces con mi amigo agarramos un pedazo que estaba colgando ahí en la cuadra, lo sacamos con una madera de soporte, hicimos un dipolo para 11 metros, con esos caños de un cable coaxil viejo de video, de TV. Bueno, y como no sabíamos si el equipo transmitía o no, mi amigo se subía arriba al techo con un tubo fluorescente, yo transmitía, decía hola, 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 y el tubo fluorescente prendía. Entonces con eso nos aseguramos que estábamos saliendo al aire. Eso fue el comienzo del primer PTT que apreté. Wow. Y bueno, y después el primer equipo que pude tener, juntando moneda por moneda, fue un Geloso, modelo 222TR, un transmisor de la Geloso, fantástico, en muy buenas condiciones, que me lo consiguió un amigo que ya no está entre nosotros, el U7JH, el amigo Pepe, que fue el que también después me empezó a arriar en la radio, ya un poco más profundamente. Y me contactó con el cuartel de bomberos, Ajá. donde ahí había un equipo, un Kengu Tango Sierra 520, sí. Y entonces él iba a hacer radio, ahí había un dipolo de 80 y un dipolo de 40, ahí en el cuartel de bomberos. Ese equipo era de defensa civil. Entonces se pidió permiso y bueno, y él lo usaba. Entonces me llevó al cuartel de bomberos. Entonces fueron mis primeros contactos en banda lateral, que eso fue antes de que yo tuviera el Geloso. Wow. Entonces, en esa época estaba la red de emergencia. Sí. Y yo iba todas las noches y Pepe me hizo una. Resulta que un día se pone a llamar general, y yo mirando siempre con todo el susto que tenemos primero de transmitir. Y agarra y le dice al corresponsal, no me olvido más, era un colega de La Plata, le dice, conmigo está el EU1JJN, que era mi señal distintiva inicial, y quiere contactar con vos. Agarra, deja el micrófono arriba de la mesa, se para y me dice, encárgate. Y así, y se fue de la oficina donde estaba el equipo. No, así eso no se hace. Así fue. Pepe fue policía, entonces Pepe tenía una forma era muy disciplinado. Entonces, tomá, encárgate. Y se fue. Y había que encargarse. Y tuve que agarrar el micrófono. Ese fue el primer contacto que hice del cuartel de bomberos. Después de un tiempo tuve el Geloso en mi casa. Y bueno, y en el cuartel de bomberos, como existía la red de emergencia, me tenían a mí ahí. Entonces cuando había que pasar tráfico por fallecimiento, pedido de medicamento, enfermedad y todas esas cuestiones,
me llamaban a mí. Entonces por ahí me llamaban a las 3 de la madrugada y yo salía de casa en mi bicicletita al cuartel de bomberos, al ruido del buje, a pasar el tráfico de emergencia. Wow. Y así lo hice un montonazo de años. Una vez hubo un accidente muy grande acá en la Ruta 14 de un colectivo que se desbarrancó ahí sobre el río Gualeguaychú y hubo gente muerta, etcétera. Y bueno, yo pasé todo ese tráfico de emergencia en la red de emergencia que se usaba muy bien en aquella época. Y bueno, inclusive los otros días cuando le hiciste el reportaje a Nadia, sí. Buscando en el libro de guardia, yo pasé un tráfico de su familia cuando la mamá vivía en el sur, del fallecimiento de un familiar, y lo tengo anotadito, pasé el tráfico de... Sí, sí. No sé quién era, no recuerdo quién era, alguna abuela o algo por el estilo, y le pasé el tráfico de emergencia a la que vivía en el sur, era su mamá, Petty, sí, que bueno, después éramos muy amigos acá, hasta sus últimos días, que realmente una pena, una mujer increíble, con mucho cariño, te daba mucho cariño y siempre presente. La verdad que la Petty se extraña. Y bueno, y así fue como seguí ahí en el cuartel hasta que tuve mi equipo y después me arreglaba, por supuesto, con mi equipo. Y el segundo equipo que tuve fue un banda lateral de 80 metros únicamente, totalmente valvular, un transceptor, que lo tengo acá en mi casa, porque ese transceptor yo lo vendí, después pasó a otras manos, llegó a la escuela técnica número 2, Ajá. lo donaron, lo usaron un montón de tiempo, y bueno, por allá un director se le ocurrió sacar todo lo que era de radio, y bueno, un amigo radioaficionado lo rescató a como estaba, y hace poquitos años digo, dámelo al equipo que a ver si lo puedo poner en órbita. Y lo arreglamos al equipo. Me dio una mano grandísima Daniel de Concepción del Uruguay, el EU5 Jau. Y sí, acá está, el equipo está acá en una estantería. Yo lo tengo en guarda. Justamente ayer estuve con la persona radioaficionado que fue director de la ENE número 2 para avisarle que el equipo está acá en mi casa todavía en guarda y pertenece a la Escuela Técnica número 2. Claro. Cuando se decida poner la estación de la escuela técnica, lo llevaremos al equipo y está acá impecable como para transmitir. Qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora, bueno, indudablemente usted es no un libro abierto, usted es un pedazo de historia de todo esto porque se nota que lo vive muy apasionadamente todo esto, sí, de la radio. Vos sabés que, disculpame José, sí, el tema de la radio, que es un hobby y es una diversión, en mi caso, después de tantos años, yo lo tomo como un estilo de vida. Y te voy a contar cómo nació el tema del uso remoto del equipo para hacer prácticas operativas, que a nosotros nos pareció, aparte de estar en pandemia, nos pareció muy interesante desde el punto de vista de la colaboración para aquellas personas que viven en pueblos chiquititos, en el medio de la nada. Bueno, ahí tenés, que no tienen la posibilidad por ahí de viajar por cuestiones económicas, la logística se hace muy difícil. Entonces nos dijimos, qué importante, y así fue que la primera camada de radioaficionados fue fantástico, y la experiencia, nosotros con todo el miedo de que era conectar el Celio, el programita Celio con el equipo. Yo hice mi primera experiencia acá en casa, perdón. No, está bien. Pero no fue descubierto por nosotros. Este dato me lo pasó un Radio Club de Córdoba, no me acuerdo si era Altagracia o otro Radio Club de ahí de Córdoba, que lo hicieron ellos primeramente, y me pasaron todo el dato y el circuito para hacer la interfase. Es que le comento esto como para aportar a este comentario tan importante que usted dice. Cuando yo en diciembre del año pasado, digo, o sea, yo venía ya usando equipos de radio, pues a mí me gusta mucho la pesca deportiva, entonces, bueno, prefectura exige que uno tenga que tener un medio de comunicación con ellos, para poder dar un rol de ingreso y un rol de salida del agua. Entonces yo ya estaba acostumbrado a no modular como un radioaficionado, o sea, pues no teníamos ni señal distintiva, nada, pero bueno, estaba acostumbrado a ser muy, muy respetuoso, muy serio, modular
fuerte y claro para que se entienda que fulanito de tal está entrando al agua, somos tantos kayaks, vamos a ir hasta tal lugar y volvemos para tal hora. Yo vivía en Buenos Aires, hace 2 años nos mudamos acá a Jardín América Misiones. Cuando nos mudamos para acá me doy cuenta que cuando se corta la luz, a las 2 horas se apaga la antena de telefonía celular que tenemos. Entonces, todo Jardín América, ¿sí? Los teléfonos quedan todos desconectados porque ni siquiera llamada se puede hacer. Claro. O sea, ni siquiera funciona el 911 que dice, no, eso funciona siempre. Mentira. Claro. Entonces ahí digo, bueno, voy a ver si me compro una base VHF o UHF, por ahí escucho a alguien y bueno, como para no estar aislado, pues yo dije, ¿y si nos pasa un accidente mientras hay un corte de luz, que acá es muy normal? Claro. Bueno, averiguando una cosa a la otra, me di cuenta que en realidad lo que tenía que ir es para el lado del radioaficionado, para poder empezar a operar en otro tipo de banda, tener otro tipo de alcance. Ahí fue que lo primero que hago, averiguo Radio Club de acá de Misiones, el Posadas. Claro. Lo primero que me dicen, no, estamos cerrados por la pandemia. Esto en diciembre del año pasado. Digo, ¿pero qué pandemia? Ya terminó la pandemia. No, nosotros seguimos, está cerrado por la pandemia. Bueno, después, claro, me enteré. Son todas personas, pero muy mayores, pero muy mayores. Claro. No hay nadie que quiera dar el curso presencial, porque ellos se manejan presencialmente. Claro, sí, sí. Entonces, desde al momento que cuando ustedes tendrían que haber cerrado y siguieron, ¿no? Gracias a esta gestión suya ante el ENACOM para permitir hacerlo remoto, muchos radioclubes cerraron sus puertas. Claro, exacto. Y es casi, es decir, como que el radioclub se puso un revólver en la cabeza, porque no muchos pueden aguantar tanto tiempo. Y más gente grande. Exacto. Pero no solo por un tema económico, por ahí el tema económico sería lo de menos, sino el hecho de decir, el radioclub los encuentra. El radioclub es la excusa que tienen para juntarse entre amigos, hablar de radio, y eso es lo que los ayuda a mantenerse vivos también. Claro. Entonces, si le saca eso, y ahí fue que me entero que el Radioclub Gualeguaychú, no, primero me entero del Radioclub argentino. Ajá. Y me dice, bueno, ya te vamos a contestar. Yo dije, bueno, qué frío, ¿no? Medio me chocó, ¿no? Sí, sí. Y Facebook vio que cuando uno está hablando de una cosa empiezan a aparecerle los avisos. Bueno, me aparece un aviso del Radioclub Gualeguaychú. Dije, bueno, llamo. No me contestaba nadie. Yo dije, Gualeguaychú, que es un lugar chiquitito. Yo ya estaba ahí, venía este día mal, me estaba cruzando. Sí, sí. Encuentro un número de WhatsApp en otra publicación, empezando a buscar por el historial. Escribo, era el teléfono que hoy tiene Miguel, o sea, pero el de la institución, pero el que lo lleva siempre Miguel. Y me dice, ¿cómo le va? Soy el presidente de la institución, pero en este momento estoy trabajando. ¿Le puedo dar otro teléfono? Pero usted escríbale y espere la respuesta, porque le van a responder a la noche, porque también estamos trabajando. Claro, exacto. Y yo dije, puta madre, pero yo me quiero anotar. Bueno, ahí fue que me pasa el teléfono de Juan Carlos Magirena. Claro. Yo le escribo, y claro, yo no conocía como... Y me contestó como a las 10 de la noche, decía, qué mal que arrancamos. Pero bueno, entonces me dice, no, acá es todo de distancia. Y yo, pero ¿cómo hacemos la práctica operativa? No, también se hace remoto. Bueno, está bien, listo. Ahí fue que me anoté y después fui entendiendo. Claro, el Radioclub Gualeguaychú, también la gente que está, trabaja. Entonces, tenían sus tiempos muy ocupados. Exacto. Y después cuando vi cómo se hacía la práctica operativa a través del serio, la verdad que fue fantástico, porque a mí me permitió, sin tener que trasladarme hasta allá, teniendo un radioclub a 100 kilómetros de distancia, que es el que tengo de Posadas, una solución remota, basada en la tecnología, me permitió poder completar eso y hoy tener mi señal distintiva. Espectacular. Fíjese lo importante que es. Por eso yo ayer le decía, o sea, que hoy yo tengo mi licencia gracias a usted. Porque si no, no lo hubiera podido hacer. En realidad, gracias a todo un equipo que trabajó inicialmente, en aquella época yo estaba de secretario estaba Pedro Brantes, y prácticamente entre los dos iniciamos esto a fondo. Esto fue a quinta fondo, y después, en la parte de las clases virtuales,
fue el que se dedicó y puso en órbita todo ese tema de las clases virtuales. Le dedicó muchísimo tiempo. Yo hacía prácticas operativas y di en la parte de telegrafía, di digamos, la bolilla de todo lo que era telegrafía, eso lo di yo. Después otros amigos en colaboración también dieron otros temas. Pedro en aquella época, todo lo que fue virtual, manejar el Zoom y contactarse con todas las personas, porque claro, no era fácil. Había personas que no tenían ni idea de lo que era el Zoom. Le dedicó muchísimo tiempo, por eso digo de que no fue solo mío, sino que diría que entre los dos hicimos toda esta parte porque éramos los que también más entendíamos de la parte de la computación y de las conexiones con las interfaces y demás. Wow. Y bueno, y con respecto al Radio Club, te cuento cómo fue el inicio de mi participación. A eso iba, porque quería, después tengo igual un montón de preguntas. Así claro. Un día, estando acá en la estación, me pregunté, pero ¿cómo puede ser de que el Radio Club Gualeguaychú, que existió de hace muchos años y realmente hizo muchas cosas, no exista hoy en una ciudad como Gualeguaychú de 80 a 100 mil habitantes? Dije, no puede ser, esto hay que hacer algo. En esa época el Radio Club existía solamente, digamos, por decirlo de alguna manera, en los papeles. Hay dos personas que estaban año a año presentando los papeles como podían, como es Alejandro y Guillermo, Alejandro Alvarenga y Guillermo Fuchs, son los que trataron de mantenerlo, que no se caigan los papeles, aunque algunos por ahí se cayeron. También son personas mayores y hicieron todo lo posible, y gente de muchos años. Entonces yo me hice socio, sí. Y en aquella época solamente nos juntábamos en lo de Guillermo a comer algo y a charlar un poco. Entonces me fui interiorizando del tema hasta que hubo cambio de comisión directiva y bueno, y ahí nos metimos con Pedro Brantes y con otros amigos en la comisión directiva. Bien. Y arrancamos. Y así fue como arrancamos. Yo me llevé una sorpresa en lo administrativo que te cuento, José, nunca pensé que era así. Como el Estado, está bien, todas esas cuestiones administrativas que hay que hacer están bien porque en este país existen muchas cosas ilegales. Sí. Y está bien que haya un contralor mayor, pero la verdad te vuelven loco. Tuve que ir a la FIP. Mucho papel. Mucho papel. Vos tenés el tema de la FIP, el quit de Radio Club hay que inscribirlo, personería jurídica que estaba caída, ¿cómo es? El estatuto del Radio Club no lo tenían porque se había perdido, no sé, en un cambio de domicilio, una acción que hubo, acá se perdió, no sé qué fue lo que pasó. Es decir, había una copia, pero el original, claro. Con toda la firma y los sellos, no sé qué lleva, no existía. ENACOM, y lo de la FIP, por ejemplo, hay que ligar el quit del presidente con el quit de la institución para facturar, por ejemplo. Toda una parte complicada. Pero lo más complicado era de que nosotros sin estatuto, como corresponde, no podíamos funcionar. Inclusive claro. No podíamos ir a la ENACOM. Entonces me comunico con la ENACOM, que tendría que tener el estatuto del Radio Club Gualeguaychú, porque antes estaba todo bien. No, lo habían perdido. Entonces me comunico con Personería Jurídica de Paraná, no estaba tampoco. Bueno, entonces no estaba en ningún lado. Y una vez que hacemos un viaje con mi señora a Paraná, por otra cuestión personal, le digo, voy a pasar por Personería Jurídica y voy a hablar con el director. Fui, me presenté, hablé con el director, le expliqué toda la situación, porque le digo, ustedes tendrían que tenerlo acá, como diciéndole, claro, no se te puede perder a vos. Es decir, a vos no se te puede perder. Entonces llegamos a un arreglo y lo consiguió el director, nos consiguió el estatuto y lo puso como corresponde y así fue como lo conseguimos. Era tal la alegría que salgo a la vereda de Personería Jurídica, le digo a mi señora, sacame una foto y yo con el estatuto en la mano revoleándolo, claro. Porque realmente tener eso era arrancar con el Radio Club a fondo.
Claro, pues si no tenía eso, estaba todo perdido. Estaba todo perdido. Con el secretario nos vamos, en mi vehículo también nos vamos a la ENACON con todos los papeles. Y bueno, ahí pusimos todo en orden también, el Radio Club y bueno, y en la FIP. Yo lo que te comentaba de que nunca me imaginé que fuera la parte administrativa tan compleja. Y después el tema del balance. El tema del balance, gracias a Dios, la institución tiene un contador que siempre trabajó en aquella época ad honorem, porque el Radio Club no tenía ni 25 pesos. El balance no daba ni 25 pesos. Y siempre a esta gente mayor que estaba tratando de mantenerlo al Radio Club, les dio una manazo grandísima. Y después, bueno, continuó y continúa hasta el día de hoy. Después, el tema, tenés que tener una entrada de dinero. El tema es un balance que hace un contador. Sale plata. Los honorarios que se cobran, siempre el contador del Radio Club, una masa. Y bueno, y fuimos remándola. Entonces, con el secretario nos pusimos a full con el tema de los cursos y dijimos, bueno, hay que hacer cursos para cobrar algo y que el Radio Club tenga una entradita de ingreso. Exacto. Exacto. Y así fue como arrancamos. Radio Club de Córdoba me dio una manazo, me comuniqué con ellos, nos enseñó y arrancamos con los cursos en todo el país. 100 y pico, 120 creo que eran. Y después la práctica operativa. Yo me pasaba acá en el garaje un sábado de las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche, meta y meta. Sí. Y la gente que no tenía ni idea, a la gente le costaba mucho modular porque poner el celio con el dedito, apretar el PTT les resultaba muy complicado, hasta que nosotros los íbamos acostumbrando. Bien, y bueno, fue fantástica la experiencia porque aparte nosotros aprendimos un montón. Siempre uno de nosotros enfrente al equipo acá y la persona del otro lado haciendo la práctica. Cuando cortaba, nosotros le decíamos, mirá, cometiste este error, hace tal cosa, fíjate, y le íbamos dando y lo íbamos tranquilizando. Claro. Así fue con la primera camada. Wow. Y bueno, yo estuve casi 2 años como presidente y después, bueno, renuncié por cuestiones de salud o cuestiones de trabajo y demás. ¿Sabes lo que pasa, José, hoy? Yo tengo un negocio de informática, hay algo de ciber. Algo usted me había comentado. Claro, accesorios y demás de hace muchos años. Lo que pasa es que los ingresos bajaron tanto y los costos de vivir subieron tanto que yo le tengo que dedicar el doble de tiempo al negocio para tratar de tener el mismo ingreso. Claro, exacto. Entonces yo antes de tarde no iba y entonces le dedicaba mucho al Radio Club, tenía todas las tardes libres y me ponía a ser parte administrativa acá en casa. Y ahora tengo que trabajar tarde, mañana y tarde, y llego a las 9:30 de la noche. Sí. Bueno, entonces lo fuimos remontando, se entró a sumar gente, con la gente que te comentaba de más grande, nos fueron dando una mano con respecto a lo anterior, y bueno, siempre trabajando en equipo. Y bueno, yo renuncié por esas cuestiones y lo que yo me alegro un montón es que se sumó gente nueva, joven, con un espíritu de hacerle frente a las experiencias y a los desafíos, y me quedé atónito cuando veo las publicaciones en Facebook de todo lo que están haciendo. Es realmente espectacular. La gente nueva, por eso digo, en las comisiones directivas, cuando uno le da lugar a toda la gente nueva y le va enseñando, se potencia totalmente. Así que la experiencia en realidad fue muy linda. Mi objetivo era que Gualeguaychú tenga un radioclub como corresponde. Inclusive conseguí un lugar. Yo soy conocido de mucha gente que pertenece a la comisión directiva del Aeroclub Gualeguaychú. Sí. Entonces me puse en comunicación con ellos, le expliqué la situación a ver si ellos no nos podrían dar un lugarcito para tener, que era lejos, que era 8 kilómetros el Aeroclub. Pero bueno, tener un lugarcito para ir y qué sé yo, y bueno, hicimos un convenio, logré hacer un convenio con el Aeroclub Gualeguaychú, que hasta el día de hoy existe, y está el lugarcito donde se hace radio y bueno, es para el Radio Club. Lógicamente que uno quisiera tener algún lugar, un domicilio acá más cerca en la ciudad, porque lógicamente que resulta incómodo ir hasta allá, pero bueno, hay un lugarcito ya para el Radio Club.
Con el secretario en aquella época hicimos gestiones políticas para tratar de conseguir una casa que pertenece acá en Gualeguaychú a Vialidad Provincial, y bueno, tuvimos reuniones y tal cual me había comentado la gente que está hace años ahí en el Radio Club, dice, mirá, nosotros intentamos las 1001 y siempre pasa lo mismo, reuniones que sí, que sí, que sí, y después no te dan más bolilla. Sí. Así que ahí quedó la situación. Pero hay que seguir insistiendo. Sí. Yo creo que por ahí hay gente que está en la política que no sabe la importancia que tiene esto, porque aparte, un chico que por ahí le gusta el tema, y se hace radioaficionado y demás, y encuentra en esto una contención, y por ahí sale de la calle, que está, digamos, haciendo cosas que no corresponden o algo por el estilo, siempre yo consideré que a los más jóvenes, cuando vos les mostrás esto, que le guste, es una buena acción. Así como cuando dicen el deporte es importantísimo porque puede sacar chicos de la calle que por ahí están complicados, qué sé yo. Cuando los chicos no tienen ningún rumbo, incentivo. Acá le pone un incentivo muy importante, o sea, le despierta, si le logra despertar esa chispita. Exacto, exactamente. Mis hijos en un momento se embalaron, y después, bueno, se perdió todo porque se fueron a estudiar. Mi hija, que habla algo de japonés, una vez yo estaba haciendo un contacto con una persona mayor de Japón, tuvimos 1 hora 40 haciendo el juecio porque él hablaba perfectamente el español, hasta con el lunfardo nuestro, me decía macanudo, que le gustaba el mate tereré y todas esas cuestiones, un fenómeno. Y le digo, mi hija dice, papá, yo lo quiero saludar. Le digo, ¿y te animás a hablarle en japonés? Sí, sí. Y resulta que le digo al colega japonés, le digo, lo quiere saludar mi hija. Y mi hija lo saluda y le habla en japonés. Esta persona se emocionó tanto, fue impresionante, y bueno, al año me lo encuentro. Y los japoneses, cuando se refieren a una persona con mucho respeto, dicen el nombre y la palabra san. Por ejemplo, Roberto San, sí. Pero una cosa así. Se acordó de mi hija y preguntó Sofía San, que cómo estaba. Wow. No, son esas cositas, viste, sencillas que realmente es espectacular. Y bueno, y mi hijo también arrancó el curso en una época también, y después se fueron a estudiar y bueno, por supuesto, se dejó. Así que, bueno, y como te decía, el tema de llevar todos los papeles en orden y todas esas cuestiones, sumamos mucha gente con el secretario, sumamos mucha gente socia, entramos a contactar a los radioaficionados. Yo decía, ¿cómo no nos vemos la cara? Hay radioaficionados acá a la vuelta de la esquina y no nos vemos la cara. Entonces yo empecé a coordinar, a juntarnos a comer un asado y demás, y así fue como empezó a sumar gente. Le digo, mirá, estamos con el Radio Club, qué sé yo, sumate. Y después a gente que se les había vencido la licencia, entonces los contacté, le digo, ¿no te interesaría? Dale, prendete, vamos a actualizar la licencia. Entonces yo le actualizaba la licencia y lo hacía socio. Claro. Inclusive hubo un amigo que había perdido la licencia hace más de 20 años, 25 años, le digo, yo necesito tu licencia anterior para hacerte el trámite. No tengo nada, me dice. Y me trae una QSL y me trae una carta que le había mandado el correo diciéndole que si usted no se presenta dentro de 10 días para rendir el examen, tendremos que dar de baja el trámite. Esa carta del correo argentino me sirvió a mí con la QSL para presentarla en la ENACON y le dieron el ok. Y que le dieran o le pudo obtener la misma señal distintiva también. La misma señal distintiva y recuperada. Eso fue un caso espectacular, por ejemplo, porque mucha gente, claro, la licencia anterior no la tenía, el papel lo había tirado. Claro, sí. Así que le buscamos la 1001 para tratar de recuperar, y así fue que recuperamos un montón de licencias en Gualeguaychú y lo sumamos como socio. Antes creo que había, no sé si 10 socios, y yo terminé cuando me fui éramos como 55, 60 socios.
No, fue una experiencia muy linda. El Radio Club hoy existe a full en Gualeguaychú y, bueno, dio que hablar en muchos lados. También dio que hablar mal, porque nos decían de que nosotros lo hacíamos como un negocio, el tema de los cursos y de hacer licencia. Y bueno, lógicamente que cuando ven que a uno le va muy bien, pero poniéndole mucha ficha y mucho tiempo, La gente sale a hablar mal. no le dimos importancia, pero también estuvo el otro lado donde mucha gente decía, no, llama al Radio Club Gualeguaychú que vas a tener tu licencia. Después todo se hace a través de un sistema HERS, que se llama, en la ENACOM, y bueno, eso a mí me llevaba mucho tiempo, muchísimo tiempo, meter toda la documentación escaneada, seguir el trámite. Nos llamaban los amigos, che, ¿cuándo va a estar en mi licencia? Qué sé yo, entonces había que explicarle, mirá, lleva un tiempo, que esto, que aquello, el otro. Y esa cuestión administrativa del HERS llevaba desgasta mucho. Sí. Después uno le agarra la mano y lo hace mucho más rápido, que hoy lo están haciendo los gurises. Pero yo, por ejemplo, el otro día, Miguel me mostraba, porque a raíz de que yo pude obtener mi licencia, si bien acá en mi casa me trataban como un loco, especialmente mi señora, cuando mi señora justo escuchó que yo estaba haciendo las prácticas de escucha y había muchas actividades vinculadas a Malvinas, ¿sí? Este año, y bueno, como que ella algo le despertó. Entonces ya de ser un loco, a ver, ¿qué es esto? Bueno, tanto es así que yo terminé mi curso. No, yo no había terminado mi curso y ella ya estaba anotada al siguiente. Ah, qué lindo. Sí. Que ella ya rindió hace 3 sábados atrás, rindió, ¿no? El examen. Mirá qué bueno. Y junto con mi hijo. Si bien mi hijo, yo sé que él no va a salir en radio, ¿sí? Porque no le gusta la parte del habla, pero sí le gustaba la parte de lo que está detrás de la radio, o sea, la parte técnica. La parte técnica. ¿Sí? Entonces le dije, bueno, pero hacer el curso, no importa que vos después no salgas, ni asciendas de categoría, no importa. Primero, porque el conocimiento no ocupa lugar. Segundo, porque vas a aprender un montón de cosas sobre electrónica. Vas a entender un montón de cosas, cómo funciona un equipo de radio y que siempre va a andar. Esto siempre va a andar. Entonces, bueno, ahí fue que se anotó a la mitad del curso. Juan Carlos me dice, sí, pero mirá que ya estamos. Digo, yo me ocupo de explicarle todo lo anterior. Bueno, listo. Casi que la terminaba pasando la madre. Cada vez que daban los cuestionarios, así, terminaba, listo, ya está. ¡Pará! Claro. Bueno. Espectacular. Y hoy, bueno, los dos están esperando su señal distintiva, ¿no? Entonces la otra vez Miguel me comentaba cómo hay 2 grandes cuellos de botellas que se generan después de un curso grande, donde fueron casi 45 aspirantes. Y claro, todos los papeles se van entregando todos juntos. Llega el momento que hay que hacer la práctica operativa. Ahí tenemos el primer cuello de botella, porque el instructor tiene que estar al lado, o sea, en forma remota, pero tiene que dedicarle... Tiene que estar, así lo dice la reglamentación. Escuchando. No, es que o sea, supongamos que está tomando mate, está en la casa, usted en su garaje, ahí tranquilo. Pero usted tiene que estar prestando atención a lo que dijo, porque después, cuando corta, usted le tiene que hacer todas las correcciones. No aparte, es lo hacíamos en el mismo tiempo, porque el micrófono de mi equipo, yo podía hablar en el mismo tiempo que hablaba el aspirante, entonces por ahí si yo tenía que salir a corregir un bocadillo, por alguna cuestión, lo hacíamos. Por eso, entonces, pero eso significa que uno no es que se relaja y puede, mientras está, no es que le conecta al equipo remotamente, no. Es todavía con muchísima más responsabilidad porque alguien que no sabe está operando su estación. Por supuesto. Y después el otro cuello de botella es cuando hay que empezar a cargar los papeles, que si bien los papeles son, la gestión no demora más de 10 minutos, pero el tema que le coincidan todos los papeles, que tengan toda la misma dirección, que la ficha de emplazamiento venga bien. Oh, sí, por supuesto. Entonces, por ejemplo, el otro día me preguntaba, me dice, y cuando en el documento decía calle sin nombre, claro, barrio sin nombre, había que ubicar geográficamente en un mapa la dirección y tenía pero que después, por ejemplo, para otro trámite o en un impuesto, la persona sí figura con calle, pero como acá es con el DNI, y en el sistema de NACOM, en el HERS,
hay que ponerlo tal cual como está en el DNI. Claro, exacto. Entonces, esa ida y vuelta de ver cómo lo carga lleva su tiempo y hay que hacerlo muy a conciencia, porque si usted se equivoca ahí, le arruina toda la carpeta, le va a venir de vuelta toda la carpeta del aspirante. Y primero nos mandaron un manual que hubo que estudiarlo, que imagínate, es como que estábamos estudiando una bolilla en la facultad. Un manual, porque tiene muchas partes el programa de Hertz. Pero yo cuando lo miraba, yo decía, sí, él lo hizo en 10 minutos porque tiene la práctica. Claro. Pero yo decía, wow, cuánto que hay que, y cuán concentrado no tiene que estar. No puede tener una distracción, porque se equivocó y arruinó todo un trámite. Entonces, esas son las cosas que yo digo, bueno, listo. O sea, demanda la gente que hoy está, y así como le pasó a usted con, ¿cómo era? Pedro Brandes, el secretario que estábamos. Les demandaba esa concentración, tiempo, ¿sí? Que para poder hacer las cosas bien, porque para hacerlas mal no las hagamos directamente. Exacto, no. Y aparte era mucha responsabilidad porque en el sistema Hertz hay un representante legal, que en ese caso era yo como presidente, y después hay representantes técnicos que tienen, que pueden ingresar a ciertas partes del sistema Hertz para meter datos, para iniciar trámites únicamente. Entonces, de esa manera, hoy creo que hay 3 o 4 representantes técnicos, entonces el Radio Club le da tantos trámites a cada uno para que vayan van pasando los... Pero el representante legal que tiene el quit ligado al quit de la institución en la FIP y es representante legal de todo lo que se haga en el sistema Hertz, es una responsabilidad importante. Muy grande. Sí, importante, porque el tema de la radio, así como hoy lo está encarando, antes había muchos controles que ahora no existen. Antes venía la camioneta de Nacon acá con el Guaychú y chequeaba todo el tema de transmisiones. Hoy por una cuestión de presupuesto creo que no lo hacen más. Pero es una responsabilidad muy grande. Sí. Pero fue una experiencia, José, muy linda, se aprendió mucho y yo digo, un comentario que hago con respecto a la institucionalidad, siempre en las relaciones personales se pueden tener problemas porque uno no opina lo mismo que la otra persona, que está en la comisión directiva y demás, y surgen diferencias y por ahí uno se aleja de la otra persona, etc. Siempre hay que tener muy en cuenta de que la institucionalidad, en este caso el Radio Club, tiene que estar por encima de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si uno por ahí tiene un problema con tal o cual persona, dejarlo en segundo plano y que no perturbe la salud de la institución. Tal cual. Eso es re importante, porque ¿qué quiero decir con esto? De que siempre tengamos nosotros presente de que cuesta muchísimo tener una institución en órbita, digámoslo así, desde lo administrativo, desde lo de logística, desde todas las cuestiones de la vida cotidiana de una institución. Entonces nosotros tenemos que eso tenerlo muy, muy presente, porque si no después la gente que pertenece, que es socio y ve cuestiones de esta índole, se va a alejar. Claro. Entonces nosotros tenemos como institución tenemos que mantener que la gente vea, el Radio Club, y la verdad que hoy el Radio Club con todo lo que hace, ¡wow! Me tengo que sacar el sombrero por todo lo que están haciendo los gurises nuevos que están en la institución. Y bueno, esto ya arrancó y va a seguir por muchos años más. Y esto que estás haciendo vos, José, de hacer estas entrevistas, la verdad que me parecen fantásticas y te felicito por tu incentivo de hacerlo, ¿no? Es que esto yo, como le dije antes de iniciar la grabación, o sea, yo sentía que tienen que estar las palabras de todos los que pasaron por el Radio Club, porque fueron parte. Exacto. Fueron parte. Sí. Entonces, quiero aprovechar para hacerlo, tengo un montón de preguntas. Si fuera por mí lo tendría hasta el mediodía, le digo, más o menos, pero Roberto, y esto, yo me doy cuenta que usted quiere mucho al Radio Club, porque se le nota. Mucho. Hoy, ¿qué significa el Radio Club Gualeguaychú o qué significó el Radio Club Gualeguaychú para usted? Para mí el Radio Club Gualeguaychú significó integrar
inicialmente a todos los amigos de radio de Gualeguaychú, a todos los que se sumaron, porque hubo gente que no se sumó por cuestiones personales, que en decisión propia que no quisieron, de integrarlos con una actividad presente, como es hoy, de dar los cursos y dar todos los servicios que un radioclub debe dar a sus asociados y a la gente radioaficionado de Gualeguaychú y zonas de influencia. Hoy por hoy, con el tema de la tecnología, el Radioclub Gualeguaychú abarca todo el país, porque hemos tenido alumnos de todo el país. Entonces, para mí, es una institución que yo quiero muchísimo. Valió la pena el esfuerzo enorme que hicimos, los que arrancamos. Entonces, es importante que uno tenga una institución madre que te cobije en un montón de cosas. Eso para mí es crucial. Entonces, por ahí uno tiene una problemática y el Radioclub se la puede solucionar y darle una mano. El sentido social de la institución para mí es re importante. En la institución, el sentido, aparte técnico, etcétera, de radio, el sentido social y también ligado con la sociedad. Es decir, el Radioclub cada vez se tiene que integrar más a la sociedad y que la sociedad conozca lo que es un radioclub de radio aficionado y conozca lo que es un radio aficionado y la importancia que tiene a la hora de que las papas queman. Claro. Ahora, qué importante, ¿no? Todo esto. Con esto le quiero hacer una pregunta. Usted, de esto ya es una apreciación suya personal, ¿no? La red de emergencias servía muchísimo en nuestro país. ¿Se ha dejado de usar porque se reemplazó por otro tipo de tecnología o porque, como pasa en algunos otros lugares, cuando algo no se puede controlar es mejor desarmarlo? Fue así. Fue así porque en la red de emergencia se entró a meter gente que hacía interferencia, era un despiole. Y si no me equivoco fue Carlos Menem el que la dio de baja a la red de emergencia, porque era incontrolable, ya no había respeto de ningún tipo. En aquella época no fue por la tecnología. El tema de internet en aquella época no estaba... No, era estábamos arrancando con internet. Claro, exactamente. No sé si estaba. No me acuerdo el año que nosotros tuvimos la primera posibilidad de tener internet acá en Gualeguaychú, pero yo creo que lo de la red de emergencia fue mucho antes, pero fue por una cuestión de que era un descontrol y no había ningún tipo de respeto. Por eso se dio de baja la red de emergencia. Se intentó hacer de nuevo, hay gente que se juntó para hacerlo, hay muchas opiniones al respecto, y para mí me parece que es muy importante, porque una experiencia, te cuento, no sé si por ahí la conocés, José. En Chile, cuando fue el último terremoto que se cayeron todas las comunicaciones, se hizo una red con radioaficionado, esto fue hace pocos años. Sí. Y bueno, y esa red de emergencia se mantiene. Claro. Esa red de emergencia, esa red se mantiene, se hace presente en las estaciones y quedan anotadas y están presentes. Sí. A mí me parece que eso es importante, sí. Que se mantenga, así como hay redes con el ejército. Actualmente hay gente civil, inclusive hay una persona en Gualeguaychú que es parte de esa red y existe. Y hasta existe y va a seguir existiendo, tiene que ver más con el ejército y demás cuestiones. A mí me parece que es importante. Lo que pasa es que hoy por hoy existen esos amigos que por ahí se dedican a otra cosa en vez de hacer radio como corresponde. Fue así. Sí, bueno. Volviendo al tema de radio, con todos estos años que usted tiene encima, me imagino que pudo experimentar muchísimos modos de hacer radio. Aparte del Charlie Whiskey, que se nota que le gusta muchísimo, ¿sí? Y el AM. Y el AM. ¿Qué otro modo a usted le gusta o le llama la atención o le parece muy interesante, así como el AM o el Charlie Whiskey? Lo que yo experimenté siempre fue el tema de Fone
en banda lateral en AM y Charlie Whiskey. Experimenté la parte digital porque quería tener una experiencia y la verdad, como ponchero viejo, no me gustó. Lo hice, lo practiqué, era un contacto muy rápido, igual que el tema satelital, que yo la veo a Nadia, que es una fantástica, como comunica. Es espectacular verla a Nadia. Y bueno, esos contactos tan cortitos y todo eso nunca me llamaron la atención. ¿Te imaginás que en AM no te das una idea cómo nos cuelgan los flecos del poncho? Cada cambio... Yo pude escuchar muy poquitito en AM cuando hacía las escuchas, claro. o no enganchaba el horario, o no me quedaba tanto tiempo, pues bueno. O tenías un receptor que no tenía oscilador de batido para escuchar banda lateral. Claro. Pero bueno, y... siempre me quedé con estos 3 modos, digamos. Claro. Y usted que sabe tanto, ¿no? De todo esto. Más o menos. No, sabe, usted es muy humilde en ese sentido. A mí me gustaría, pues este video lo van a ver muchas personas, o espero que lo vean muchas personas. Indudablemente van a ser todas que están o van a estar vinculadas de alguna forma con el Radio Club. Entonces, a mí me gustaría que usted, que quiere tanto la institución, pueda darnos 2 consejos. Y ahora después yo le voy a igual a hacer algunas preguntas más, ¿no? Pero un primer consejo para aquel que está iniciándose ya en la radio, o sea, está o estudiando o recibió su licencia, como en el caso mío, que bueno, yo estoy ahí, tengo acá, que el otro día pude conseguir un FT80 que está guardadito ahí, después tengo que ir por el roímetro y después ver cómo armo la antena, ¿no? Pero bueno. Y hoy es muy difícil porque están caros los equipos. Yo jamás pensé que iba a poder tener equipo, por eso tengo trabajo en digital sí estoy operando, claro. A través de DMR, pero bueno, sé que no es lo mismo. Pero bueno, esta tecnología económicamente me permitió acercarme a la radio. Y bueno, el FT80 yo lo veía tan lejos porque cuando me ponía a sumar los precios, porque aparte piden disparates por las cosas. O sea, no es un buen momento para comprar equipos, ¿no? Hoy. Pero un consejo para aquellas personas como yo y todos los nuevos que están esperando su licencia, por este video, ahora de acá va a ir para todos los aspirantes que ya se recibieron y están esperando su señal indicativa. Y otro consejo para aquel que, como usted a los 19 años, ¿sí?, se acercó y se metió en esto de la radio. Entonces, claro. ¿Qué le diría usted a esas 2 personas? A la que no sabe y por ahí se engancharía con esto, y al que ahora tiene la licencia porque cuando recibimos la licencia decimos, ¿y ahora qué? Claro. Bueno, para la persona que se inicia hoy por hoy, y lo acabaste de decir vos con el tema de los costos de los equipos por ahí, bueno, un consejo, la persona que se inicia y le gusta la parte técnica, que se meta en la parte técnica y por ahí logra construirse su propio equipito, aunque sea de AM, de 5 vatios, cosa de que yo no hice y lo estoy haciendo desde hace 2 o 3 años, de hacer mi equipo de amplitud modulada, pero con tecnología vieja, usando válvula, porque me apasiona el tema de las válvulas, por ejemplo. Entonces, como las personas que se inician es muy difícil para la mayoría hacerse de un equipo porque convengamos que vale un dinero, ¿no? Tratar de hacer, de meterse en la parte técnica, de aprender todo lo que se pueda, porque hoy tiene como herramienta en la palma de la mano todo lo que es internet, tiene todo ahí, cosas que no tuvimos nosotros. Claro. Yo lograba comprar una revista de electrónica por ahí cuando tenía los pesitos juntados, porque mis padres no me daban el dinero para ir a comprar las revistas. Y no había internet, no había nada, entonces todo era mucho más difícil. Y siempre tener contacto, de estar en contacto de una institución que te apalanque cuando estás inicialmente. Eso para mí es re importante. Cuando hicimos el convenio con el Aeroclub, también la intención es de tener un lugar con el equipo del Radio Club que lo usen todos estos aspirantes que viven en la misma ciudad, que no tienen equipo y saben que tienen un lugarcito para ir. Claro. Pero fundamentalmente,
que busquen por la parte técnica para lograr hacer su equipito y mantenerse. Y un consejo, escuchar mucho. Escuchar mucho. Antes de salir, escuchar mucho, porque ahí aprendes un montón en la parte operativa de cómo se hace un QSO y las cuestiones que hay que tener en cuenta. Y bueno, y después las personas que están, yo siempre digo que cada uno hace la radio que le gusta. Hay gente que me ha dicho, pero ¿qué significa jerarquizar la radio? Hay gente que habla de jerarquizar la radio. Por ejemplo, vos jerarquizás la radio porque estás usando DMR con el handy que me acabas de mostrar, entonces vos estás en la parte digital y todo eso. Yo opino que cada uno hace la radio que le gusta. Entonces, por ejemplo, hay gente que me dice, Roberto, te quedaste en el tiempo, haces AM. Amigo, yo hago AM porque me apasiona sacar un audio espléndido y transmitir AM con medio kilovatio y que me escuchen fantástico. Eso a mí me divierte un montón, por ejemplo. Y también me divierte salir en banda lateral y hacer un buen DX con baja potencia, claro, y tratar de llegar. Entonces, siempre digo eso. Cada uno hace la radio que le gusta y no tiene que criticar a la radio del otro porque está usando un modo recontra antiguo. Y el Charlie Whiskey, por ejemplo. Vamos al caso del Charlie Whiskey, que es más antiguo que el Charlie. Pero es fantástico para mí. Para mí escuchar esa música es espectacular y lo disfruto un montón. Y con respecto a la gente nueva, hoy es distinto a aquellos años porque hoy tienen toda la tecnología de internet y todos los medios de comunicación que se te ocurra, así como estamos nosotros en videoconferencia. Entonces, te tiene que entrar mucho la fichita para entender cuál es la diferencia, el espíritu de un contacto hecho por radio, sin depender de nadie, a hacer un contacto usando una computadora, internet y demás cuestiones. Entonces, hay gente que dice, pero ¿para qué vas a hacer radio si tenés internet y todo eso? Pero el espíritu de ese contacto entre dos personas en el otro lado del mundo es distinto. Y lo entienden solamente los locos de la radio como nosotros. Sí. Bueno, a mí me pasó algo muy, muy, muy loco en estos días. La semana pasada, yo le dije a Juan Carlos que me gustaría homenajear a todos los radioaficionados argentinos, aprovechando que se venía el 21 de octubre. Entonces, bueno, se sumaron. El día de mi cumpleaños. Su cumpleaños igual que el de Nadia. El 21 de octubre, wow, igual que el de Nadia y el día del radioaficionado. Tomá para vos. Bueno, feliz cumpleaños atrasado, no lo sabía. Y bueno, claro, entonces yo pude hacer radio con lo que tenía, que es el único elemento que hoy tengo funcionando, que era en DMR, ¿no? Pero fue algo muy, muy extraño, o sea, empecé a hablar con una persona de España, Benito se llama, Eco Alfa 5 November Papa, creo que es. Y me dijo, si algún día vienes a España, no dudas que mi casa es tu casa. Eso es lo que tiene. Entonces, es una hermandad. Los radioaficionados a nivel mundial es una hermandad. Siempre lo digo, es una hermandad. Como en todo, ¿no? Debe haber gente buena, gente mala, pero abunda mucho la gente buena. Y a mí lo que me viene pasando desde que me empecé a interiorizar en esto, siempre todas aquellas personas que me crucé por fuera del Radio Club, todos fueron para aportar y ayudar. O sea, por ahí alguna dice, por ejemplo, ahí había un colega chileno que me decía, no, lo que vos tenés que hacer es QRP, con equipitos de muy baja potencia, eso es lo más divertido que hay. Bueno, listo, lo tomo como válido, pero era un consejo sano. O sea, no que haga otra cosa o criticar. Hubo gente que me dijo, aprender Charlie Whiskey es lo mejor que te va a pasar en la vida. Claro. Hay otras personas, no, si vos meter al digital que... Claro. Yo lo que hice es tomar lo positivo, porque toda esa gente fue un sano consejo que me daba. Y lo vas experimentando. Y claro, empezar a probar. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que a mí me encantaría hacer satélite. Me encanta. De hecho, el primer QSO fue con Nadia a través de la estación espacial, ¿no? El mismo día que me entregaron la licencia. O sea, ahí ya estaba... Bueno. Pero yo me di cuenta que hay que tener una velocidad tal. Y yo no soy veloz.
Entonces, claro, medio que me trabo y no podría salir como me gustaría. Claro. Entonces yo me di cuenta, bueno, sí, me gusta el satélite, pero sé que es algo que no es para mí. O sea, por ahí el día de mañana lo puedo hacer con más práctica. Claro. Pero hoy por hoy, o sea, me doy cuenta que es más, va a ir por el lado del HF. O así como hay, claro, así como hay gente que le encantan los concursos o la entrega de certificados. Bueno, eso realmente me encantó. Hicimos, pero así, sin hacerle difusión, sin mucha gente que colaborara, 500 QSO en una semanita, y casi todo fue en digital, porque en HF claro, las estaciones que estaban tuvieron complicaciones, bueno, laborales, personales, y se pudo sumar muy poco, ¿no? Pero fue mucho, y a mí me pasó ver después cómo esos certificados que con tanto esfuerzo diseñamos y armamos, después parecían de vuelta por algún otro grupo. Yo digo, mirá, eso es lo que armamos, eso fue lo que la gente salió a buscar. Claro. Y claro, exacto. La vuelta, cómo dio vuelta tan rápido, siendo que fue un evento chiquitito, una actividad muy chiquitita, ¿no? Claro, sí, sí. El tema de los concursos, los certificados y todo eso, uno que está ya hace muchos años en radio, que por ahí no... Yo sí participé del certificado del Radio Club porque quería tener el certificado, que lo voy a colgar acá en mi estación, me parece muy importante, es que aquella persona que está iniciando y el tema de hacer ese tipo de contacto es una práctica interesante, porque uno, por ejemplo, hace un QSO y se pone a hablar del tiempo, de una antena que hizo, de una cuestión. El otro es una práctica interesante porque lo hace en forma continua y sirve para salir cada vez mejor y hacer mejor el QSO. Es decir, decir lo que hay que decir en los tiempos correspondientes, entender por ahí cuándo uno se tiene que hacer presente y cuándo tiene que esperar y no sobremodular y todas esas prácticas. Y después, por ejemplo, los trabajos de campo, como las activaciones de las estaciones de ferrocarriles que se hacen. Es la que viene ahora en noviembre. Claro, vos decís, ¿para qué vas a ir allá y transmitir? Quédate transmitiendo en tu casa. Lo importante de eso es de que uno hace una práctica de campo, instala una antena entre árboles, la estación, no hay luz, lleva una batería. ¿Para qué sirve? Para cuando se necesite por una emergencia. Claro. Uno ya está práctico de cómo instalar una antena en el medio de un monte, usar lo que se encuentra. Nosotros hicimos una activación de una estación que se llama Palavecino, acá cerca de Gualeguaychú, con un amigo radio, y se subió a la torre de señales del tren, una torre que está abandonada hace, no sé, décadas. Sí. Y se subió, sin ver si estaba bien, qué sé yo, y le meté de todo para que la antena se instale como sea y salir al aire. Esas prácticas son muy buenas para que uno esté ducho en el caso que se necesite por una emergencia. Ese es el sentido de salir al campo, por ejemplo. Aparte de lo lindo que te haces un buen asado, te tomas un pinito y demás. Pero no quedarse sentado en la comodidad de la casa. Claro, la gente nueva que haga todas esas experiencias porque les va a encantar. Realmente, les va a encantar y desde lo técnico sirve un montón. Sirve un montón. Bueno, en otra de otra estación de tren que está operativa, estábamos meta a hacer radio, qué sé yo, y no nos dimos cuenta, habíamos dejado el cable coaxial sobre las vías del tren, pasó el tren y nos cortó todo. Eso es muy bueno. Es otro consejo para la gente que se inicia, que se prendan en las cuestiones de salidas de campo. Claro, bueno, justo, mírelo a relación a eso que usted dice, ¿no? Hace poquitos días también, así como yo pude hacer mi práctica operativa remotamente, justo en el curso que estaba mi señora, había chicos que, por ejemplo, había alguno de Paraná, Rosario, que no es tan lejos como acá de ir de Misiones, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo y se fueron todos, obviamente, ¿no? Con el aval del Radio Club, fue Miguel, fue el Radio Club también. Hay un predio que está cerca del río, yo no me acuerdo el nombre, que es como un camping.
Ajá. Bueno, y claro, llevaron todo el equipamiento y los chicos se pusieron a hacer la práctica operativa ahí. Y yo decía, wow, qué lindo, ¿no? Porque primero, el contacto cara a cara, ¿sí? Que eso siempre va a ser 1000 veces mejor que cualquier actividad remota. Eso, la verdad, a mí me encanta la tecnología, pero estar ahí, tenerlo, porque por ahí usted no tiene que decirme nada, si no es como me mira, yo ya entiendo. Claro. Pero después, el hecho de que yo digo que es como, a ver, no me sale la palabra, pero bueno, el hecho de ir armando la estación, conectándolo, Medir la ROE. desenroscando el dipolo, Acomodar la ver antena. que está perfecto la ROE en el piso, pero cuando lo levanto otra vez se disparó y yo decía, pero ¿por qué si estaba bien? Bueno, Claro. todo eso, Se estos aprende un chicos montón. tuvieron la virtud, la suerte, la gran suerte de vivirlo y aprenderlo. Cosa que, por ejemplo, yo el otro día cuando fui a buscar este FT80 que tengo acá, yo digo, ¿y cómo hago? Listo, yo sé prenderlo, pero el uso no, porque claro, al estar en remoto yo tenía que tocar en la pantalla en mi teléfono y se activaba Claro, sí, el por equipo supuesto. del otro lado. Claro. Entonces, bueno, eso es algo que yo no voy a, porque no es una crítica, pero qué importante es cuando uno puede ir al lugar, ¿sí? Así como en esto, en una actividad. Por ejemplo, yo, si fuera que tuviera alguna activación de trenes de alguna estación de tren cerca, iría simplemente para ver cómo es todo esto de estar enfrente al equipo de verdad. Claro. Porque eso también cambia mucho. Cambia totalmente. Y bueno, y ver cómo tienen que empezar a hacer lo de la sintonía, ajustar el ROE, que Y no meter la pata y quemar el equipo. Más que nada un equipo transistorizado. no, con los costos que tienen Con las los cosas, costos que se manejan hoy. es imposible sería. Uh-huh. Entonces, bueno, eso también es muy, muy importante, como decía usted. Y ya igual usted ya me dijo un par de anécdotas muy bonitas, pero ¿tiene alguna anécdota que le haya pasado que pueda ser divertido o no? Sí, o por ahí es triste, pero de algo que le haya pasado y que usted diga, wow, o sea, y que se pueda compartir con todos nosotros. Sí. Te voy a contar cuando yo tenía el famoso geloso valvular Sí. contiguo. Ese equipo tenía 60 vatios de salida en amplitud modulada únicamente. Y yo en aquella época podía salir solamente en 80 metros porque la reglamentación no me permitía salir en 40 metros. Yo era novicio. Y bueno, y yo quería hacer un DX, yo no había hecho nunca un DX. Y por allá escucho, yo tenía un receptor que tenía oscilador de batido, porque el geloso era transmisor únicamente. Ajá. Y me acuerdo que lo escuchaba bastante bien, 5-6 más o menos, en la parte alta, las frecuencias altas de 80 metros, y bueno, y yo le salía y no me escuchaba, yo le salía y no me escuchaba. Y el geloso hay que ir cargándolo. Uno puede cargarla, la válvula hasta tantos miliamperes, que es lo Ajá. que da, ¿no es cierto? Y yo le daba esa valvulita y le daba esa valvulita y la pasé de rosca hasta que el tipo me escuchó, el colega, Sí. el tipo le mandé, hasta que el colega me escuchó y me respondió y ahí se explotó la válvula. No, Lo hice volar lo a la pasó de válvula. potencia. Sí, sí, Claro. porque lo cargué mal, digamos, pero la anécdota ¿cuál es? Me escuchó el amigo de Estados Unidos en AM con 60 vatios. Esa Claro. fue una experiencia. Bueno, fíjese al extremo que uno llega del fanatismo para lograr ese contacto, ¿no? Claro. O sea, Y después otra, por ejemplo, estábamos con un amigo en aquella época, el año 80, y debe haber sido, yo no estaba casado, debe haber sido 87, 88, empezamos a armar el equipito de AM. Primero armamos el amplificador de audio de 10 vatios y empezamos a armar el oscilador. bien. El oscilador con la parte intermedia. No habíamos hecho todavía la parte final del equipo, que es la que da la potencia final en la antena. Y me acuerdo que la red de emergencia existía y nosotros hicimos una adaptación para la conexión de antena y le salimos con el oscilador y la parte intermedia. Te imaginas que, no sé, un vatio era un equipito chiquitito
y con un vatio la red de emergencia nos escuchó. En aquella época, José, no teníamos la interferencia que tenemos hoy. Claro. Con el tema de tanto internet y tantas señales digitales y lámparas de LED y la mar en coche, Sí. se escuchaba, en aquella época se escuchaba cuando había propagación como los dioses, era espectacular. Y le salimos con la parte intermedia del equipito y nos escucharon la radio emergente. Esas experiencias así, de los pelos, wow. Es fantástico. Igual que cuando hice la antena y con el tubo fluorescente. No, esa yo todavía me quedo asombrado cuando usted se prende. Que se encendía, listo, sabía que estaba andando el equipo. Claro. Esas experiencias inolvidables realmente, inolvidables. Y actualmente, ¿qué equipo se está utilizando en su estación usted? Yo estoy usando un equipo muy viejito, que es un Icon 751, es un equipo de cuádruple conversión en recepción, que tiene muy buena recepción, es un equipo que siempre fue catalogado como un equipo de excelente recepción, es muy viejito, década del 80, pero fue un equipo construido por los japoneses usando una tecnología para la época de avanzada. Muy innovadora. Vos calculás que ese equipo, poniéndole la plaqueta que corresponde, te habla, te dice la frecuencia donde estás y demás, de aquella época. Y también tiene, poniendo la plaqueta para conectarlo con la computadora vía RS-232, el puerto serie, sí. Que los tengo conectados de esa manera, para aquella época que existía, conseguí la plaqueta ahora y lo tengo conectado. En la década de los 80, semejante tecnología que no. Semejante tecnología, y bueno, ese equipo, hoy por hoy conseguirlo cuesta un montón y los otros días estuve mirando los precios porque quería conseguir otro. Y están pidiendo $900, $800 por ese equipo. Sí. Y ese es el equipo que tengo. Después tengo un amplificador lineal, que se ve, no sé si se ve acá atrás. Acá, Ajá. este equipo es un amplificador lineal nacional, valvular norteamericano, que lo conseguí, lo publicaron y un día voy a Buenos Aires a buscarlo, nos fuimos con dos amigos acá de Radio Aficionado y dije, bueno, si era el precio re barato, si está quemado, hace 20 años está en un rincón ahí en una pieza oscura, porque había fallecido su dueño, que era el abuelo de esta familia, y bueno, me servirá para construir algún equipo, alguna cosa. Vengo, le hago todo el protocolo, puesta en funcionamiento, 2 días al sol para sacar humedad, después limpieza, después 2 días de prender filamentos sin la tensión alta, porque trabaja con casi 3000 volts. Y dije, bueno, a lo sumo los capacitores que son de papel, viejísimo, no sé, se reventará alguno. Lo puse en funcionamiento y salió andando de una. Una cosa impresionante, un equipo que fue construido entre el 56 y el 64, en esa fecha, porque aparte me estudié todo, dónde estaba la fábrica, qué hacía la fábrica. La National de Norteamérica fue muy conocida en aquella época. Y este abuelo, yo lo llamo así muy cariñosamente porque ahora te cuento cómo terminó la relación con la familia, por un equipo. Era tan cuidadoso que guardó manual, certificado de garantía, las anotaciones, y guardó el recorte de la revista Lafayette norteamericana, de donde sacó la publicidad, dónde comprarlo. Todo eso lo tengo guardado y digitalizado. Y bueno, me regalaron el manipulador que usaba esta persona, me regalaron un micrófono. Otro amigo acá de Gualeguaychú compró el equipo, el transceptor National, con su fuente. Y bueno, me llegó tanto la historia de este hombre que trabajaba para la embajada de Argentina y estuvo en varios países, por eso se ve que lo compró allá en Norteamérica. Él estuvo trabajando en diferentes embajadas de Argentina, inclusive la traducción del manual que está en inglés, la hoja está membretada que dice Embajada República Argentina, y la traducción se ve que está hecho por una persona que sabe muy bien el inglés porque es fantástica. Y guardé toda esa documentación y conversando la historia de este hombre, le digo, yo le voy a hacer una conmemoración. Y le hice un video que está en YouTube,
después te paso el link para que lo Por favor, veas. sí. Le hice un video en conmemoración y bueno, ahí en el video aparece la foto de esta persona, aparece el equipo, la visita que hicimos, la foto que nos sacamos y demás. Y resulta que la plata de la venta de todos estos equipos, porque tenían también 2 receptores de AM, fue usada para festejar el cumpleaños de una pariente de la familia que para ellos era una persona muy querida. Esta plata se usó para ese cumpleaños y en el cumpleaños pasaron el video que yo les hice. Y dice que muchísima gente de la familia se emocionó tanto porque era volver ese recuerdo del abuelo radioaficionado, volverlo a tener cerca con ellos. Claro, volver a tenerlo presente. Y seguimos en contacto con la familia por la compra de un equipo. Esas son las cosas que la radio te da también, vamos a decirlo por fuera de un QSO, que no te lo explicás. Después esta persona vino, el nieto, anduvo acá en Gualeguaychú, me vino a visitar, estuvimos tomando un café con la familia y siguió la relación hasta el día de hoy. Sí. Y me contó eso, de la emoción de la familia cuando vieron, aparte, si no mal recuerdo, le puse el tema de Queen, Radio Gaga, en el video y bueno, es espectacular. Esa es una anécdota social, vamos a decir, de la radio. Las cosas lindas. Yo fui a Buenos Aires a comprar un equipo y mirá en qué terminó todo. ¿Y sí? Espectacular. Bueno, por eso te digo que todo depende de la empatía de las personas también. Vale, sí. Yo creo que, como dijiste vos, cuando dijimos que es una hermandad, a mi casa llega a venir un radioaficionado a visitarme, che, comuniqué con vos, para mí es como un amigo de toda la vida. ¿Y sí? Y mi casa va a ser su casa y esa... Bueno, yo no entendía cuando en el curso Miguel decía, ustedes se van a acostumbrar y a escuchar una voz, y ya después cuando la escuchen nuevamente ya van a saber quién era y van a tener todo el recuerdo auditivo, ¿no? De eso. Y claro, me pasa el día de hoy, o sea, por ahí ya hablé con una persona, o por ahí los escucho nada más, ¿no? Mientras no tenía la señal distintiva, era escuchar constantemente a una persona y era como que ya fuera parte. Porque uno sabe todo, y por ahí contarlos cuando se ponían a hablar en una charla de, bueno, sí, porque viste, ayer tuve que, después de que terminé de poner a punto la antena, bajé, me puse a calibrar no sé, a regular el alternador del auto, y uno se comparten un montón de experiencias, entonces la gente como que empieza a ser parte, ¿no? de todo esto. Así bueno. Claro, gracias, exacto, es así. Don Roberto, por todo este conocimiento que tiene, la importancia de, en el caso de los equipamientos antiguos, que eso me había olvidado decirle, como antes no existía la obsolescencia programada, que ahora sí, ¿no? Estos equipos, como usted dijo, lo puso al sol, se le fue la humedad y salió andando. Y salió andando. Hoy usted compra un handy, lo deja arrumbado 1 o 2 años y no sirve más. Claro, exacto. ¿No? Estas cosas que están programadas para el consumismo nomás. Pero bueno. Por último, cuando vos me decías de los consejos, yo cuando dije escuchar y fundamentalmente a la gente que sabe mucho en radio. Por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho a la gente que habla sobre los equipos antiguos y válvula, porque hay gente que sabe muchísimo y los escucho siempre para tratar de aprender, o al que le gusta el tema de las antenas, si por ahí encuentro un amigo en un QSO hablando de antenas y demás cuestiones, escuchar y tratar de aprender. Acá en Gualeguaychú hay una persona que tiene mucha radio de hace muchísimos años, y bueno, ha construido muchos equipos, sabe mucho, y siempre hay que hacer uso de esos conocimientos para aprender, escucharlo, y con humildad, siempre digo. Yo, por ejemplo, en la parte técnica de la construcción tengo 2 o 3 amigos que me están dando una mano y me enseñan mucho para la construcción, porque no quiero construir el equipo y copiar un plano, quiero construirlo y a medida que lo voy haciendo entender qué hace cada cosa y por qué sucede, ¿no es cierto? Entonces, eso, buscarle
esa cuestión de entender lo que cada parte de un equipo de radio realiza, el porqué. Y bueno, por ahí hay gente que no le va a gustar construir o no se va a dedicar a la parte técnica, pero sí le gusta la parte operativa, entonces tratar de aprender bien a hacer un buen QSO como corresponde. Pero bueno, siempre escuchar y estar atento a la gente que sabe mucho. Sí, es súper importante eso. Roberto, muchísimas gracias. A vos, José. Espero conocerlo. En algún momento tengo que viajar allá, a Bueno, Gualeguaychú. va a ser un gusto. Y bueno, espero poder pasar, aunque sea 5 segundos, para darle un abrazo, saludarlo. Y bueno, en cuanto tenga el equipo de HF conectado, voy a tratar de salir a hacerle el cruce. Eso te iba a pedir, hacer el QSO, confirmar el QSO contigo. Despreocúpese que voy a tratarme. Este año no creo que la estación arranque en HF, ¿no? Porque encima ahora, el otro día me llamó la atención, yo cuando arrancaba el curso, un ruímetro, un Walmart, estaba algo de 30.000 pesos, y estaba casi 250.000 pesos. Entonces es mucho dinero. Y usado me aconsejaron que por ahí no lo compre, porque por ahí no está regulado, entonces me mide mal y voy a terminar. Está tocado o algo por el estilo. Un gusto, José. Muchísimas gracias por el presente. Por el contacto. Va a estar en estos días colgado en la página web. Y bueno, espero que no perdamos el contacto. Dale, José. Un abrazo, querido. De nuevo por acá. El saludo a la familia. Gracias. Buen fin de Hasta luego, semana. Roberto. Chau, chau. Gracias, querido. Chau, chau.